Hola a todos, ¿cómo están? Los saluda el pastor Omar Bengolea de la Iglesia de Verdad de Vida aquí en la ciudad de Ayacucho. Bueno, el día de hoy estamos ya en nuestro video número 11, donde estamos hablando acerca de la verdadera gracia. Amén, amén, amén. Bueno, nos habíamos quedado en el anterior video hablando o comenzando con la gran pregunta del hombre. Estamos hablando acerca de la intención de la ley. ¿Cuál ha sido la verdadera intención de la ley? Y para poder comprender cuál ha sido la intención de la ley, cuál ha sido la intención de aquella ley que Dios dio en el Antiguo Testamento, cuál fue la razón, debemos de responder la pregunta la cual el hombre siempre hizo. ¿Cuál es? ¿Cómo podemos estar en la presencia de Dios? Como coloquialmente podríamos decirlo, ¿cómo podemos ir al cielo? Esta es la gran pregunta que a través de los tiempos siempre el hombre se ha hecho. Aún hoy en día se siguen haciendo. Y yo quiero que me acompañen para esto en el versículo que leímos la semana pasada, Juan capítulo 3, el versículo 2. Juan 3, el versículo 2. Juan 3, el versículo 2, dice la palabra de Dios. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Quiero, por favor, que de esta palabra se recuerde muy bien, porque va a ser importante que a través de esta escritura nosotros podamos ver una gran verdad que está en la palabra de Dios. Continúa en el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciera de nuevo, del que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Amén. Usted aquí se da cuenta que Nicodemo está haciendo la pregunta del millón. ¿Qué debo hacer yo para estar en la presencia de Dios? Esa es la pregunta que se ve claramente que le están haciendo a Jesús. Ahora, en Marcos, el capítulo 10, acompáñenme a Marcos, el capítulo 10, habla la historia de este muchacho rico. Amén. Marcos, el capítulo 10, el versículo 17. Vamos a leer Marcos, capítulo 10, desde el versículo 17. Marcos capítulo 10, versículo 17, dice la palabra de Dios. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Amén. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Amén. Bueno, usted conoce la historia, pero no quiero ahondar en toda la historia, solamente en estos elementos que estamos leyendo, porque quiero explicar o quiero hacer ver que como en la palabra de Dios el hombre siempre preguntó acerca de qué es lo que yo debo de hacer para heredar la vida eterna, qué es lo que yo debo hacer para estar en la presencia de Dios. Y acá hay una clave para poder entender esto, y es que cuando uno, por ejemplo, quiere ir a otro país, yo soy peruano, imaginemos que yo me quiero ir, por ejemplo, a Estados Unidos, ¿no? Quiero irme a Estados Unidos. Definitivamente hay un trámite legal que yo tengo o yo debería hacer para irme a Estados Unidos, ¿no es cierto? ¿Cómo sacar mi visa? Y para sacar esa visa yo necesito
tal vez hacer una entrevista en el consulado norteamericano, debo de presentar tal vez mis antecedentes penales, debo de presentar tal vez mi cuenta bancaria y una serie de requisitos que definitivamente piden. Pero son requisitos que lo manda o lo impone el país al cual tú quieres visitar. Si tú quieres saber o tú quieres, más bien dicho, entrar a un lugar, no puedes tú determinar qué es lo que se debe de hacer para poder entrar a dicho lugar. Yo, como una persona peruana, no puedo decir, ¿sabes qué? Estados Unidos, para que entren las personas, yo voy a determinar qué es lo que se debe presentar. No puedo yo determinar y decirle a Estados Unidos, yo voy a presentar estas cosas y esto es suficiente. No, ellos determinan qué es lo que debes de presentar para que nosotros podamos entrar. No nosotros, sino ellos, porque tú quieres entrar a ese país. Así mismo, si tú quieres entrar al reino de Dios, si tú quieres entrar al cielo, como se puede decir, no puedes tú determinar qué cosas debes de hacer para tú poder entrar a ese lugar, sino los habitantes del reino lo saben y el gobernante de aquel reino es el que determina qué trámites o qué cosas debes de hacer para tú poder ingresar a aquel reino. Bueno, el reino es gobernado por nuestro Dios, por el Padre mismo. Así que tú no puedes determinar, bueno, para ir al cielo yo voy a hacer esto, yo voy a hacer el otro y así entrar en no. Tienes que saber qué es lo que dice el Padre. Y por eso les había dicho que se recuerden de esta parte de Juan capítulo 3. Cuando le dice Nicodemo a Jesús, sabemos que tú vienes de Dios. ¿Qué es lo que está refiriendo? Que Nicodemo está diciendo y admitiendo que Jesús provenía de aquel reino. Entonces, él sabe qué es lo que se tiene que hacer para entrar al reino de Dios. Esa es a la conclusión que llegó, una conclusión ciertamente verdadera. Jesús sabía qué es lo que se debía hacer, cuál era el trámite legal que se debía hacer para que tú puedas entrar al reino de Dios. Obviamente ahí Jesús le dice que tiene que nacer de nuevo. Es indispensable que una persona nazca de nuevo. Por eso no importa que tú seas muy buena gente, que tú seas una persona muy mala, que tú seas una persona muy rica o que seas una persona muy pobre, tú no puedes determinar cuáles son los requisitos indispensables para entrar al reino de los cielos, sino el que lo determina es el Padre mismo. Y la determinación que Él ha puesto, nuestra visa, es haber nacido de nuevo. Esa es la única manera. Amén. Esa es la única manera, nacer de nuevo a través de Cristo Jesús. Por eso cuando le responde a Nicodemo, le dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Le dice que no va a ser obra tuya, sino obra de Dios mismo. Y es a través del sacrificio de Jesucristo, a través de su sangre preciosa, que nosotros podemos entrar a la presencia de Dios. Es gracias a su santidad la que podemos entrar porque nos vuelve santos por su sangre preciosa. Amén. Amén. Esa es la respuesta que le da. Pero en Marcos capítulo 10 no le dice esto de nacer de nuevo, sino le habla acerca de la ley. Y es que hay algo que nosotros debemos de comprender, que la ley, ya habíamos explicado, refleja el carácter santo de Dios, ¿no es cierto? Refleja el carácter santo de Dios. Y para tú estar con Dios necesitas también ser santo. Y para ser santo, ¿qué tienes que cumplir? Pues la ley. Tienes que cumplir lo que Dios ha reflejado a través de esa escritura, la santidad. Porque los 10 mandamientos reflejan claramente la santidad como Él es santo y los que habitan con Él tienen que ser también santos. En otras palabras, Jesús le está diciendo al joven rico que para tú estar en el reino de Dios tienes que ser bueno. Jesús de buenas a primeras le está diciendo que
él era malo. Y no le está diciendo que él era malo en la intención de los hombres, sino le está diciendo que era malo porque no podía cumplir la ley, porque él no lo podía hacer, como también ningún ser humano a través de la historia podía cumplir la ley. Por eso era imposible para el hombre. Amén. Era imposible para el hombre. Y es también ahí cuando nos damos cuenta por qué Jesús le dice, ¿por qué me dices bueno? Jesús le está diciendo, ¿por qué me dices bueno? Así comienza la conversación entre este joven rico y Jesús. ¿Por qué me dices bueno? ¿Estás acaso diciéndome que yo soy Dios? ¿Estás reconociendo que yo soy Dios? O sea, no podían usar a la ligera esto de bueno, porque ninguno hay bueno sino solamente Dios. Amén, amén. Acá también Jesús está dando a entender que ningún hombre podía cumplir la ley. Él era el único que podía cumplirla. Pero ningún hombre podía cumplir la ley, no importa. Y por si acaso, no era malo porque era rico, por si acaso, porque Job era muy rico y no era malo, era justo. Es más, el Señor lo consideraba justo. Pero este joven no era malo porque era rico, sino era malo porque era incapacitado de cumplir la ley como todos los hombres, incluido Job, incluido Abraham, incluido Moisés, no podían cumplir la ley. Y esto ocurre por una razón. Tal vez usted piense que eran cumplidores de la ley, o tal vez usted piense que es una buena persona, pero esto no ocurre así. Recuérdese que el que determina quién es bueno, quién es malo, a las finales es el Padre, el Padre, el gobernador del reino de los cielos. Y si ustedes me acompañan a Mateo, ya que estamos aquí muy cerca, Mateo, el capítulo 5, el versículo 27, dice la palabra de Dios: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Dónde dice que no cometerás adulterio? En la ley, en los 10 mandamientos. Pero tú te haces culpable de aquel pecado con el simple hecho de pensarlo, de codiciarlo, de desearlo. Leamos otra vez, eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, solamente está en el pensamiento, ya adulteró con ella en su corazón. Ya no es santo, pues, ya no es bueno. Amén, amén. Y ahora quiero darles otro pasaje, Santiago, el capítulo 2. En Santiago, capítulo 2, el Señor aclara algo más, ¿no? Acerca de la ley y del cumplimiento. Y todo esto les estamos enseñando, hermanos en Cristo, para que usted pueda aplicar correctamente el entendimiento de la ley. Santiago, el capítulo 2, versículo 10, dice la palabra de Dios: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, solamente en un punto, se hace culpable de todos. Es decir, si tú honras toda la ley, los 10 mandamientos y otros mandamientos más que aparecen en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, tú cumples todos, pero fallas en uno, te haces culpable de todos los demás. Imagínense. Es decir, si usted codicia a una mujer que está por ahí, y en sus pensamientos tiene algo, ya es adúltero. Y por ser adúltero, por ser transgresor solamente de esa parte de la ley, se hace blasfemo, se hace ladrón, se hace culpable de toda la ley. Es por eso que la palabra menciona y repite que nadie puede ser salvo por la ley.
porque la ley prácticamente ha sido dada de tal manera que no encuentres esperanza porque no se puede cumplir. Y no importa, este joven en Marcos capítulo 10, pensaba que había cumplido la ley porque era respetuoso de la ley, era respetuoso de todas las cosas, pero él sabía dentro de su corazón que de vez en cuando fallaba, igual que todos los hombres. Y cuando hacías eso, ya te hacías culpable de toda la ley. Y digo que la ley había sido dada con esta intención porque Dios quiere mostrar algo. ¿Saben que el plan de salvación de la humanidad siempre ha estado en todo el tiempo? Dios siempre ha querido salvar a la raza humana en todo tiempo, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En estos tiempos la iglesia está ¿para qué? Para evangelizar al mundo, ¿no es cierto? Nosotros comunicamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo lo que hace es, con esa palabra de Dios, llevar al arrepentimiento a las personas. En el Antiguo Testamento, ¿a quién usaba el Señor? Al pueblo de Israel. Ese era el modus operandi en el Antiguo Testamento. Pero justamente Dios siempre quiso salvar y siempre respondió a esta pregunta de ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Él siempre la respondió y Él por eso dio la ley. Les he dicho que la ley fue dada para que el hombre entienda que no tenía forma de cumplirla, que realmente toda esperanza humana se había perdido. Sí, toda esperanza humana se había perdido. Y es por eso que Pablo dice, pues conociendo la ley, vemos el pecado, conocimos también el pecado y todo este tipo de cosas. Pero ¿por qué razón la ley te mostraba un punto en el cual no había salida? Porque es como que tú le preguntas, Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Tienes que cumplir la ley. Y te daba la ley y tú mirabas la ley y uno decía, es imposible que algún hombre lo cumpla. Me ha dado una respuesta como quien dice, no vas a heredar la vida eterna. Es una forma prácticamente de decirte eso, ¿no es cierto? Claro que sí. Es la misma respuesta que Jesús hace a Nicodemo. ¿Cuál es? Tienes que nacer de nuevo. Nicodemo, ¿qué le dice? La respuesta de todos los hombres, es imposible humanamente. Y ahí es cuando Dios le dice, lo que es posible, lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. La ley tenía la intención de decirte que tú nunca vas a poder ser salvo por tus fuerzas. Eso va a ser un milagro de Dios. Necesitas un Mesías. Amén. Amén. Nos vamos a quedar en este punto. Yo quiero que en toda esta semana usted se ponga a pensar en estos versículos para que entienda correctamente lo de la ley. Porque esto es un tema bastante avanzado en el cual muchas personas tienden a tener muchísima confusión. Amén. Amén. Voy a ir paso por paso explicando poco a poco de tal manera que podamos entender la verdadera intención de la ley y de esta manera que ningún tipo de falsa doctrina nos pueda engatusar o nos pueda engañar. Amén. Amén. Bueno, hemos terminado. Nos vemos la próxima semana. No se olvide visitar la página web, es verdadedevida.org. Amén. Bueno, me despido de ustedes recordándoles que Jesús es la palabra de Dios. Amén. Amén.